al congreso que me invitaron. Supuestamente era, bueno, no era, sino que fue internacional, hubo mucha gente de muchos lugares y me llevé varias sorpresas. Por ejemplo, relativos al problema del método y en gente que supuestamente está muy avanzada, que conoce muy bien lo nuestro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una confusión relativa al método impresionante. Es algo que yo creo que hay que volver a explicar, explicitar, a desarrollar, porque hay gente comprometida, o sea, no estoy diciendo gente que nada que ver, ¿no? Sino gente comprometida, ya produciendo conocimiento, pero algunos están, digamos, en una situación, inclusive pre-empirismo inglés, en un empirismo ingenuo, por decir. Entonces eso me ha llamado mucho la atención, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a no solamente explicitar, sino, bueno, publicar todo esto que estamos trabajando, porque con la ingenuidad respecto del método se vuelve a recaer pero impresionante, así hay gente que no diría bien, ¿no? Que ya la hicieron o que ya están publicando cosas, etcétera, ¿no? Es una confusión. Yo me quedé muy impresionado. Bueno, que según yo hemos quedado en la página 12. No, pero usted no vino la anterior. Yo me acuerdo quién viene, quién no viene. ¿Ah? No, aquí está bien, se escucha. Sí, porque lo conectamos. Entonces vamos a empezar desde la página 12. Yo dije, vamos a ir directamente al método, pero aquí hay cuestiones metodológicas, aunque no estén explicadas de muy buen modo, ¿no? Tuve la oportunidad de dar 2 conferencias magistrales y las 2 giraron sobre la dialéctica de la producción-consumo. Es el tema. Tirios y toleanos, propios y extraños, agarraron el tema y lo entendieron muy bien y dijeron, bueno, este es el tema, pues. ¿No? Es el tema que estamos trabajando desde el año pasado, ¿no? Y yo quería darme un tiempito como para poder desarrollar, madurar bien el tema, pero también hay una relativa urgencia. Y ahora vamos a ver cómo Marx, bueno, tenía claridad al respecto, pero yo no sé si es que o el marxismo del siglo XX no supo leer esto, o digamos de la segunda mitad del siglo XX, o es que Marx no supo ser tan explícito. Es un borrador. El capítulo 6, inédito, es también un borrador, porque él no lo ha publicado con segundas intenciones. Si lo hubiese publicado, pues lo habría trabajado, que le habría dado una mejor redacción, pero no lo ha publicado, ¿no? Y en el Hauptmanuscript aparece el primer capítulo, el capítulo 6 inédito. Y es como si fuese un Grundrisse, pero del 65, por decir, ¿no? Porque esto es del 57 y está empezando con la dialéctica de la producción-consumo. Pero 10 años después, o 8 años después, lo tiene bien claro, pero no lo ha continuado desarrollando, ¿no? Bueno, yo voy a ver cómo es que puedo escribir todo esto. Inicialmente mi idea era ya hacer un comentario del capítulo 6 inédito, pero yo dije, no, hay que saber madurar bien las ideas, ¿no? No impunemente uno gana un premio, eso es un compromiso. Entonces tiene que ver por qué se ha ganado el premio por un lado y por otro lado se tiene que ver que
lo que se está produciendo después es superior al premio, si no, no tiene sentido. El premio sería el pico, después de eso para abajo, ¿no? No. El premio tiene que ser una escalera para seguir subiendo escaleras, así tiene que ser, ¿no? Entonces, pero me he dado cuenta que hemos estado trabajando al respecto bastante y en las exposiciones se ha visto eso. Y hablaba como si fuese metralleta, pero todo el tiempo no me había alcanzado en absoluto. O sea que hay todavía mucho más para seguir desarrollando, ¿no? Entonces empiezo en la línea 2 de la página 12. Dice en el punto 2, en la segunda línea, son los momentos gracias a los cuales se produce por un lado y por otro lado cómo es que la producción produce un consumo. Ustedes ahora van a ver que la claridad de cómo se llama diáfana con la cual Marx está escribiendo todo esto, ¿no? Y ojo, esto es antes de que él dijera explícitamente de que el proletariado inglés no va a ser la revolución. Y es por el problema del consumo, ¿no? Bueno, por un lado porque tienen subjetividad de súbditos, por un lado, y por otro lado dice, los obreros y los burgueses consumen en el mismo lugar, o sea, consumen lo mismo. O sea que la reproducción en el ámbito, digamos, proletario es similar, de la subjetividad es similar a la reproducción de la subjetividad del obrero. Más adelante vamos a ver esto, cómo es que lo insinúa Marx, ¿no? Es decir, digamos, cuando una determinación contiene inmediatamente su contrario, ¿no? Digamos, la producción contiene inmediatamente el consumo, ¿no? Entonces el capitalista o el burgués contiene inmediatamente al trabajador o dominado y o asalariado. Pero lo mismo con el trabajador, contiene la subjetividad del burgués, ¿no? Entonces, en el obrero hay algo de burgués. Ahora, el problema es cómo eso se reproduce, o cómo es que eso se produce por un lado y por otro lado se reproduce. Es una forma de decir, y por eso la contradicción en la cual estamos sumidos, ¿no? Estamos en contra de la modernidad, pero seguimos siendo modernos. Eso hay que tomarlo bien en serio. ¿En qué medida todavía seguimos siendo modernos? Y no es porque nosotros digamos, es que yo quiero ser moderno, no, sino por el tipo de mundo de la vida en el cual estamos sumidos y especialmente por el tipo de producción. Perdón, especialmente por el tipo de consumo en el cual estamos sumidos. Yo puedo estar en contra de todo tipo de relaciones de mercado capitalistas, pero por el consumo inmediatamente puedo ser subsumido y no darme cuenta de ello. Entonces dice, en cuanto el consumo crea la necesidad de una nueva producción. Como estamos en este seminario, aquí está. Entonces aquí podemos explicar algunas cosas relativamente en detalle. Eso tienen que ser conscientes de eso. Cuando uno va a otro lado, así, poner a explicar, en 2 horas está imposible. Alguna casa en 2 horas aquí, en cambio allá, digamos, 30, 40, 50 horas de exposición no se puede exponer en 2 horas, ¿no? La gente más o menos queda un poquito desubicada, ¿no? Entonces dice explícitamente el texto. En principio es el problema de la producción-consumo. ¿Cómo es que la producción determina al consumo? Entonces, ¿se acuerdan? Toda la determinación no solamente ha sido determinada, sino que también determina, ¿no? Entonces aquí el consumo está determinado. Entonces ahora Marx está agarrando al consumo como determinante de un tipo de producción. ¿Sí? ¿No? Tematizar el problema de la producción solamente en este sentido es una ingenuidad metodológica moderna pertinente a la sociología moderna. Y es lo que normalmente se hace y se cae, ¿no? Entonces, Marx dice, veamos ahora el problema de la producción, cómo determina el consumo, ¿no? Aquí está el consumo determinado. Ahora, veamos ahora cómo es que el consumo determina la producción. ¿Sí se entiende? ¿Al revés? ¿No? ¿No? ¿Sí se entiende esto, compañeros? Eso es racionalidad dialéctica.
No solamente producimos algo, sino que somos producidos. Eso quiere decir, ¿no? Entonces hay que ver en la realidad fáctica todo se da de modo simultáneo, pero estamos en el plano lógico, ¿no? Entonces primero hemos visto cómo la producción determina el consumo. Ahora veamos cómo es que como el consumo, ¿no?, exige un tipo de producción. O sea, produce el consumo un tipo de producción. Si lo posibilita, le funda la necesidad y la posibilidad de su desarrollo. Eso es lo que está diciendo. En cuanto al consumo, crea la necesidad de una nueva producción. Entonces, el capitalista, cuando, como dice, ¿no?, produce con esperanza de que el 100% de su producción lo va a vender en el mejor precio posible, ¿no? Eso no está garantizado. Cuando ese 100% de la producción se realiza, o sea, se consume, ¿no? Aquí, en el ámbito del consumo, vamos a suponer, las fábricas de tortillas, no estoy hablando de la marchante que hace tortillas que venden en tiendas, sino las fábricas de tortillas, ¿sí?, digamos como Superama, Bimbo, etcétera, etcétera, ¿no? El 100% de su producción se consume, ¿no? Entonces, en el momento en el cual hemos visto antes, en el momento del goce, cuando subjetivo, los taquitos mexicanos, qué deliciosos habían sido, ¿sí?, se convierte en parte de mis ganas al goce, llega a producir un tipo de subjetividad, ahí, ¿no?, se está produciendo en el momento del consumo un tipo de necesidad. Se está produciendo un tipo de necesidad en ese momento. Entonces, ahí es cuando se funda el concepto de posibilidad, de modo que este tipo de consumo produzca la posibilidad. Ya no, vamos a suponer, ¿no?, 1.000.000 de toneladas de tortillas han producido estos cuartos para el consumo de un semestre, lo estoy inventando. Entonces, en el momento en el cual el consumo de este producto se constituye en una necesidad, ahí se funda la posibilidad de que este cuartel ya no produzca 1.000.000, sino, por decir, 1.5 millones. Así lo voy a poner, ¿no? Entonces, no solamente este tipo de producción a través del consumo ha producido una necesidad, sino que ya constituido el consumo como una necesidad, impulsa este tipo de producción hacia su ulterior desarrollo. Por eso digo, nosotros realizamos al capital, nosotros hacemos que se siga teniendo vida, nosotros hacemos que se siga desarrollando el capitalismo, aunque estemos en contra de él, por el consumo. Y cuando el consumo está atravesado ahora por el horizonte de la necesidad. Pero sobre esto Marx es muy, muy fino el modo como anda desarrollando al respecto. Dice, o sea, ya produjo el capitalista, ¿no? Entonces, en el momento del consumo, lo que reproduce es, en sentido normal, lato y o estándar, la producción de otro 1.000.000 de toneladas. Pero cuando se constituye en necesidad, por decir, digamos, yo consumía 2 tortillas al día, pero cuando se constituye en necesidad, yo sin tortillas no puedo vivir, o sea, eso es mínimo 10 tortillas al día. Entonces, si antes el productor que tenía una fabriquita que le producía 100.000 tortillas, ahora va a desarrollar la posibilidad de la producción ya no de 100.000 tortillas, sino de 500.000 de tortillas, ¿no? Y eso va a incrementar el desarrollo de la tecnología, mano de obra, infraestructura. Entonces hay una renovación de la producción. No se va a quedar donde estaba, sino que se va a transformar. ¿Sí se entiende? Y por eso pone en cursiva nueva producción. Más supermercados, ¿no? Por decir, digamos, antes estaba en un rincón la producción, la venta de las tortillas, ahora, ¿no es cierto?, va a armar un galpón, ¿no es cierto?, bien bonito, ahí con música, mariachis, y hasta con chavas semi-encueradas mostrando la tortilla, que las tortillas tal,
¿cómo se llama? Las adelgazan, las ponen 90, 60, 90, etcétera, etcétera. Entonces, eso quiere decir una nueva producción. ¿Sí se entiende? O sea, no estás repitiendo lo mismo, sino que se está reproduciendo en este tipo de sentido. ¿Sí se entiende esto que estoy diciendo? Y esto es lo que ha ido pasando desde el principio, sistemáticamente hasta el día de hoy, cómo era el capitalismo en tiempos de Marx y cómo es ahora. Y no hay forma de que esa renovación se siga transformando. Por eso aparecen nuevos celulares. Yo me acuerdo cuando apareció por primera vez el teléfono inalámbrico, era un chonchononote así grande, ¿no? Como con una antena chonchononota ahí, ¿no es cierto? Que al cuarto, o sea, a la casa, no estaba la línea, entonces la gente salía a los balcones a hablar para que alcance la señal, ¿no? Y eso era signo de, ¿cómo se llama?, de prosperidad, de nice chic, ¿no? Porque se ponían así, mira, yo tengo inalámbrico y tú no tienes inalámbrico, esa es una forma de decir. Pero desde ese entonces, que más o menos mediados de la década del 90 hasta ahora, pues ya es satelital, ¿no? Y la cosa se sigue transformando y renovando porque a cada rato estamos renovando, ¿no?, la posibilidad de que se siga dando una nueva producción. Con la ropa, con todo. ¿Sí se entiende? Con los lentes, con todo. Y por lo tanto, el móvil ideal de la producción, su impulso interno, que es su supuesto. O sea, ¿cuál es el impulso interno? ¿No? Aquí está diciendo Marx, ¿cuál es el impulso interno? En el lenguaje de Hinterlander de ahora, diría, ¿cuál es su espiritualidad? No se ve, pero está. Y podemos tener una representación. Este es el impulso interno. ¿No? ¿Cómo se podría ver la necesidad? Es algo, ¿ven? Entonces, por decir, digamos, ¿no? Se ha instaurado la necesidad de que sin tortillas somos nada. Entonces, yo voy al mercado y ahí hay pasteles, ahí hay tortas, aquí hay pan, etcétera, ¿no? Y los pasteles de los más franceses, y veo tortillas, ¿no? Yo voy de pastillas, ¿por qué? Porque tengo necesidad de tortillas. Eso es lo que se ha producido, Ese es, sí. El móvil ideal de la producción, su impulso interno, subrayenlo, ¿no? Eso es lo que no se ve, pero eso es aquello que está moviendo este tipo de producción. El impulso, eso lo tenemos subjetivamente. Cuando yo voy al mercado, no es necesario que alguien me diga, consume tortillas, porque sin tortillas eres nada. No solo mexicano, sino no eres moderno, por lo que me estoy inventando. Entonces yo voy, estoy viendo ahí los mejores pasteles, es más, hasta 2 por 1, ¿no? Pasteles franceses y demás cosas, no, voy 1 kilo de tortillas. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Por qué? Porque tengo ya la necesidad, ¿no? Ahora, la necesidad no es una mera idea, es la forma de expresión de la materialidad, de la corporalidad, subjetivamente. ¿Sí se entiende? Entonces, esa es la materialidad de la cual está hablando Marx, ¿no? Eso es aquello que produce objetivamente y realmente este tipo de producción, que es su supuesto. Entonces, ¿cuál es el supuesto de la producción y el consumo, la producción y la reproducción de un tipo de necesidad? ¿No? Más adelante lo va a decir, pero más del modo magistral, más claro, agua. ¿No? ¿Cómo este tipo de necesidad produce en el sujeto una visualización de sí mismo, que es el ámbito del consumo? Es por decir, ahora no se ve tanto, pero antes era, ¿cómo se llama?, pan de cada día. Y por esto, en esto de las grandes vitrinas, ¿no? Digamos, una muchacha de 15, 18 años que siempre ha estado, ¿cómo se llama?, mal vestida, sin dinero, etcétera, etcétera, entonces ve ahí, ¿no? Digamos, tipo Palacio de Hierro, una chava muy bien vestida, con un vestido lindo, entonces, y la ve ahí, ¿no? Y cree que para ser, ¿no?, guapa, atractiva, moderna, sexy, etcétera, etcétera, tiene que tener ese vestido. Entonces, ella no tiene eso.
En el momento en el cual ella se visualiza con eso, ya. Aunque no se haya realizado, la producción se está reproduciendo, ¿no? Que es cuando yo nunca he tenido coche, van sus coreanos, y de pronto me visualizo con un Mercedes-Benz. Entonces, ese es el sentido de mi vida. O sea, es subjetivamente, es el modo como está operando la producción, ¿no? ¿Por qué? Ya ha creado la necesidad. O sea, ahora la producción, ¿no? Está produciendo el contenido de la subjetividad, la necesidad, ¿no? El contenido del consumo es la subjetividad, el contenido de la subjetividad es la necesidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Y dice, es su supuesto. Entonces, como es su supuesto y tiene que reproducirlo, el capital pone a las necesidades capitalistas y o burguesas y o modernas como su presupuesto. Lo pone. Y sobre esto, ¿cómo se llama la serie tiempo de Heidegger? Es una explicación magistral de lo que significa presupuesto. Lo opuesto es lo turístico, ¿no? Sub quiere decir que está debajo de lo puesto. Pre es anterior a aquello que está por debajo de lo puesto, ¿no? Y por eso no se lo ve, eso no, pero está ahí, salvo presupuesto, ¿no? Si la totalidad de la realidad que la modernidad ha producido en nuestra subjetividad está presupuesta. Aunque yo no sepa, aunque sea ingenuo, incluso inconsciente, o aunque esté en contra de ella. ¿Sí se entiende? No. El contenido de la producción es la producción de un tipo de consumo, ¿no? El contenido del consumo es la subjetividad. El contenido de la subjetividad es la necesidad. Cuando hablamos de subjetividad, de objetividad, incluso de imposibilidad, no lo que una forma de ver. Claro que es la forma de ver, es lo que constituye, por eso somos lo que somos. De lo contrario no seríamos. ¿Sí se entiende? Entonces, por esto en parte se puede entender por qué es que el socialismo del siglo XX no la hizo, porque no tematizó esto en profundidad. ¿Sí se entiende? ¿No? Pongo el caso de el Che, ¿no? O sea, sería fácil poner el caso del enemigo, por decir, pero el Che es revolucionario, es un cuate, es un hermano, es el modelo, pues, el Che. Entonces, al final de su vida, en la carta que les escribe a sus hijos en Yancahuazú, dice, acuérdense de estudiar la ciencia para dominar a la naturaleza. La modernidad está metida en su subjetividad. A la naturaleza hay que dominarla. ¿Por qué? Es objeto. Y es el revolucionario. Ahora, imagínense en el resto, que no eran hombres nuevos porque el Che era un hombre nuevo. El resto es para abajo, o sea, para peor, pues. ¿Sí se entiende? La verdad que nosotros leíamos esas cartas como si fuese parte del Evangelio, o sea, una convicción, una seguridad, una inspiración, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos formamos así. Por eso en parte es una autocrítica, es algo que todavía está en la subjetividad, ¿sí se entiende? Pues la crítica es autocrítica. Sigo. El consumo crea el impulso de la producción. Entonces, una vez que la producción ha producido su tipo de consumo, ahora el consumo es el que impulsa a la producción, ¿no? Una vez que se ha creado en el pueblo la necesidad del pan Bimbo, de las tortillas Superama, etcétera, etcétera, esa producción está garantizada. ¿Sí se entiende? No solamente del pan Bimbo, sino del pan estilo Bimbo, o sea, pan en caja, pan industrial, que le ponen hasta pelo humano, hasta pelo de gato, para que aparezca así bien
infladito. En el tiempo de Marx, en el Capital, Marx ya está mostrando cómo están pervirtiendo la producción del pan, para que sea más rentable la producción del pan, para que se multiplique las ganancias. Ya está ahí. Imagínense desde ese entonces hasta el día de hoy. Por eso comer pan es prácticamente veneno. ¿Cuál es la solución? Hay que hacerse pan. ¿Sí? El pan no es malo, pero el pan capitalista es veneno. El problema no está en el pan, está en cómo se hace el pan, ¿no? Ese es el problema. Otra vez, de la ética de la producción-consumo. No, bueno, sería distintos momentos de la tematización. El ser humano es un ser necesitado, pero las necesidades son siempre en concreto. Más adelante va a decir Marx. O sea, no es lo mismo, digamos, el mundo mayo-azteca de la vida, antes de hace 500 años, hay un horizonte de necesidad, claro, pero no son las mismas necesidades que hoy. ¿No? Sí, o sea, y por eso somos seres humanos, somos sujetos de necesidades, ¿no? Pero hay Hannah Arendt intenta hacer la distinción, pero no lo logra con éxito cuando habla de las necesidades radicales, ¿no? Por ejemplo, para que sea posible la vida del ser humano no es necesario el coche, ¿no? Y hoy es casi una necesidad, o digamos tener celular, ¿no? O sea, sin celular no soy, por decir, ¿no? Pero se puede vivir sin celular, ¿no? Pero sin comer no se puede vivir, ¿no? Entonces, todo ser humano, en cualquier tiempo de espacio, tiene que comer. ¿Qué? Ese es otro problema, que tiene que comer. Entonces, el celular es una necesidad producida. En cambio, el comer, no, esa es una necesidad radical. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el problema no está tanto en decir o no de que el ser humano sea un ser de necesidades. El problema es qué tipo de necesidades son, especialmente en este momento. Son aquellas que hacen que el ser humano sea un ser humano. Decir que el ser humano es nada sin el celular es una estupidez, ¿no? Ahora es posible que el capitalista o el burgués sea nada sin el celular. Eso pues es una cosa, es una determinación en concreto. Y otra cosa es el ser humano en cuanto ser humano. Ahora, si nosotros sistemáticamente hiciéramos esa distinción entre cuál es el tipo de consumo que hace que un ser humano sea un ser humano y cuál es el tipo de consumo que hace que un moderno sea un moderno, sin exagerar, entre 1000 objetos posibles de consumo, con 10 o 15, el ser humano ya puede reproducir su humanidad como ser humano. Lo otro es superficial, ¿no? ¿Qué tal es aquí más de la comprensión de la importancia del momento de la situación? Que el Capital, sobre todo en el segundo libro, dice que la mercancía se realiza como mercancía en el momento de ser vendida y no de ser consumida, ¿no? O sea que incluso el capital no tiene interés que se consume, ¿no? Sino si lo vende. Sí. Está muy lejos y más, pero ya teníamos No, está más acá de esa explicación. Ahora, y por eso hay el problema de la edición de del segundo tomo del Capital, que lo hizo Engels. No, por eso es problemático. ¿Por qué? Porque Marx dice, es cierto, el capitalista o el capital se realiza en el momento en el cual se compra el producto, ¿no? Pero ese no es el problema grave, y aquí está eso, claro. O sea, ese no es el problema mayúsculo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo comprar 10 pantalones y 9 estar, digamos, en el ropero, ¿no? O en el baúl, ¿qué es? ¿Ah? En el closet, es la palabra. Ahí puede estar todo el tiempo. Digamos, una muchacha puede comprar 20 vestidos y puede estar ahí. El problema es cuando yo lo subjetivo. Ese es el problema, ¿no? O sea, cuando lo hago parte de mi subjetividad, ¿no? O sea, cuando, como en la década del 70, ¿no?
Si no me vestía como John Travolta, no era. Entonces me compraba ese pantalón, esa camisita, ¿no? Y entonces, ¿no? Ahí era. Este es el momento de la realización del capitalismo. Que, ojo, ya no es la producción de ganancias solamente, ese es el fenómeno, sino es la producción de éxitos, ¿no? Que es aquello que garantiza un tipo de consumo que va a exigir un tipo de producción. ¿Sí se entiende? Este es el momento, digamos, fundacional. Entonces, eso es lo que tiene que producir una subjetividad con este tipo de necesidad, ¿no? Y pues, en parte lo ha logrado. Por eso es que, como dice Bloch, ¿no? El capitalismo ha realizado los sueños de la ciencia médica. El capitalismo ahora produce seres humanos. Ya no es necesario que la ciencia médica produzca Frankenstein, o sea, que es, digamos, la hipótesis esta, ¿no? De que ahora con la ciencia se puede producir seres humanos, o sea, ahora abarcamos el cuerpo, por decir, agarra distintas partes y lo cose, etcétera, etcétera. No, ahora el capitalismo produce la subjetividad. ¿Sí? Por eso no se puede ver muy bien en el cine, se puede ver, digamos, en el arte de siglos anteriores y en las primeras fotografías que aparecen. O sea, vean el ser humano, los rostros, el físico, todo eso, ¿no? No es lo mismo. Eso se produce. Y se produce con un tipo de consumo. El modo como se habla, el modo como se camina, así, la pose, el porte, etcétera, eso se produce, ¿no? Entonces, pensar y creer que objetivo del capitalismo es producir mercancías, ya estamos diciendo es una ingenuidad, o producir solamente ganancias es una ingenuidad. Ese es el fenómeno. Si el problema es lo que está presupuesto por pues seguiremos porque está tremendo. Sigo. Si resulta claro que la producción ofrece el objeto del consumo en su aspecto manifiesto, como objetivación, no es menos claro. No es menos claro, quiere decir, es diáfano, ¿no ve? No es menos claro que el consume pone idealmente el objeto de la producción como imagen interior. Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando uno se visualiza con el coche, con el celular, ¿no? Vamos a suponer que yo toda mi vida he vivido en Oaxaca, ¿no? Y tengo 25 años, ¿no? Y nunca he podido salir a la ciudad, o sea, que no tengo dinero, entonces no tengo para el celular, ¿no? Pero yo quiero eso. O sea, el momento en el cual me he visualizado, ya triunfó el capital. Ya ha creado la necesidad interior. Y ahí, en potencia, el capital o la producción del capital, en potencia, ha garantizado no solamente su reproducción, sino la nueva producción. O sea, la renovación de la producción. Por eso es fundamental la propaganda. Que yo me visualice en eso. Y por eso la estética que produce el capitalismo o la modernidad, en el siguiente sentido. Necesita producir sistemáticamente un tipo de imagen, ¿no? En el cual se vea a sí mismo el sujeto, ¿no? O sea, hasta antes del capitalismo no existía el consumo del espejo como hay ahora. Antes era de roca pura, ¿no? Y ahora ya. Y por eso era carísimo, solamente tenían los reyes, por decir, espejo. Y no reflejaban como refleja hoy, por decir. Hoy todo el mundo lo tiene.
Entonces, cuando yo me estoy viendo en el espejo, especialmente cuando me estoy arreglando para ir a una fiesta o para ir a ver a una muchacha, yo no me estoy mirando con mis ojos, sino con los ojos de la modernidad. O sea, con, esto es lo que dice acá, con la imagen interior, ¿no? Ahora, la imagen interior es la imagen que yo tengo en la subjetividad, no de lo que soy, sino de lo que quisiera ser. Y en el caso de la colonialidad, ahí aparece claro y explícito por qué es que aspiro a ser lo que no soy y por qué es que lo que soy no quiero ser. Entonces, hagan de cuenta, estoy vestido con guaraches y demás, ¿no? Sí, madre. Entonces, yo me visualizo, pues, ¿no? La imagen interior. Entonces, no tengo el corte de pelo, por decirlo, ¿no? La camisa, el pantalón, etcétera, etcétera, pero yo ya me estoy visualizando con la imagen interior. Y en la medida en que no me veo con ese vestido, no me siento bien, no me siento a gusto, ¿no? Digamos, no me siento moderno, por decirlo, me siento arcaico. Y cuando subjetivo ese consumo, o sea, cuando compro, porque lo puedo comprar y puede estar colgado ahí en el armario, has dicho, ¿no? En el closet, puede estar colgado en el closet, ¿no? Y de pronto, cuando ¿cómo se llama? Me visto, ¿no? O sea, cuando constituye la subjetividad con eso que era exterior a mí, cuando lo hago propio, mío, ¿no? Entonces, no soy yo quien ha producido esa imagen, sino que es la mercancía, en este caso la ropa, quien me hace ver a mí como yo quisiera verme. ¿Sí se entiende? Entonces ahora lo que produce lo que yo soy no está dentro mío, está afuera. Y en la medida en que lo subjetivo, por el consumo de las mercancías, entonces puedo ser aquello que tengo como imagen interior. ¿Sí se entiende esto? Y esto puede empezar desde cosas simples, que digamos como, por ejemplo, ¿no? Tomar café en, ¿cómo se llama? Starbucks, ¿no? Antes en Bolivia, bueno, por el frío, en las cañas, aquí como se vende tacos, se vendía café, ¿no? En jarro, ¿no? Entonces ahí tomaba uno café, ¿no? Y evidentemente el jarro hay que devolverlo, ¿no? Porque es de la, ¿no? Entonces, no es lo mismo tomar café así con jarro en el puesto de la marchanta, ¿no? Que tomar ¿cómo se llama? En Starbucks, porque que te dan el envasecito ese que tiene la marca, todo eso, ¿no? Entonces me siento, ¿no? Y salgo así, ¿no? Tomando mi café, ¿no? Y el problema en última instancia ya no es el café, sino la imagen que da andar con eso. Ese fenómeno yo lo vi ya en los Estados Unidos. Y ahora cuando veo, yo me mato de risa. Bueno, yo me mato de risa porque tiene el problema, pero en general la gente no tiene el problema, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, si resulta claro que la producción ofrece al objeto del consumo en su aspecto manifiesto, el objeto como algo exterior en el sentido de objeto, pues, no es menos claro que el consumo pone idealmente el objeto de la producción como imagen interior. Es el problema. Es decir, tiene que producir eso, tiene que poner eso y constituirse en lo presupuesto. O sea, ¿por qué tú consumes, por decir, ¿no? Otra vez, ¿no es cierto? Digamos, cuando una cosa, yo lo vi en Estados Unidos, ¿no? Es que termina el trabajo, sacas tu bolsita ahí y tu lunch, ¿no? Tu loncherita, por decir, y andas comiendo. Y otra cosa es entrar al metro, digamos, con tu paquetito de Burger King, ¿no? Y con tu cafecito de Starbucks, ¿no? Pues, él se siente. Yo no consumo tonteras, por decirlo. Pone idealmente el objeto como imagen interior. Yo estoy realizado. Ahora sí soy moderno, como necesidad. ¿No? Entonces, antes no se tenía esa necesidad, ahora se tiene esa necesidad. ¿No?
experiencia que me pasó bien concreta, ¿no? Estaba acostumbrado a comer en la casa. Entonces, unos cuates me dicen, ¿no quieres ganarte unos pesos? Sí, te digo, esto no es bola, sí, como hay que ir a tal lugar lejos, ¿no? Entonces hay dos tipos de trabajos que hay que hacer, exterior e interior. Exterior es roofing, hacer techos, todo tipo de cosas. Entonces interior, como tú haces de arquitectura, todo eso tú puedes pintar, sí, como yo sé pintar además. Entonces, yo estoy trabajando adentro, ¿no? Estoy, ¿cómo se llama? Pintando. Y ellos se habían calculado hacer el trabajo exagerando hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y después de eso volvernos, porque era lejos. Entonces, llega a las 2 de la tarde y no se había terminado. Terminamos de una vez porque no, mañana vamos a tener que volver. 6 de la tarde y no se había terminado. 4 de la tarde, yo los veía a ellos porque ellos estaban trabajando en los días, en los techos. Yo también tenía, estaba para liquidarme, ¿no? Y todo el mundo había calculado volver a la casa y comer, ¿no? Pero a las 4:30 les digo, no, aquí tenemos que comer, ¿no? Es que no hemos traído dinero. Yo les invito, ya vamos, ¿no? Y a la vuelta al Burger King. Pero yo recuerdo, estábamos así deshechos, ¿no? Y como trabajamos pobres, que se llevaba un bidón con agua, estábamos tomando agua, pero ni con agua ya. O sea, literalmente deshechos, ¿no? Entonces entramos y comemos una hamburguesa, con refresco obviamente, ¿no? Ni estábamos ni siquiera a la mitad de la hamburguesa, ¿no? Y de estar así, pero la satisfacción fue, no, pues yo me acuerdo así, por una experiencia de esas fuertes, y terminamos de comer la hamburguesa con el refresco, estamos como nuevos, écheme otra casita más, algo así, ¿no? Entonces, fíjense, el momento del goce, por eso digo el momento del goce, ¿sí? Donde haya uno satisfacción. Eso, si en el momento del goce, la subjetividad cree que es sujeto. Sí, digamos, el momento de la felicidad, del placer, del goce. Ahí es por donde uno se siente lo que es. Uno siente que está vivo. Por eso, no es nomás sentir placer con cualquier cosa, compañeros. Hay placeres diabólicos. Y ojo, causan placer. ¿No? No es nomás así, esto es rico, esto da placer, no. Entonces, una vez dije, hijo su madre, o sea, yo estaba sorprendidísimo, ¿cómo? Todos los cuates estaban pero así liquidados, el papá, sus hijos, todos estaban, pero yo también estaba. Y esto que estaba dentro, ellos estaban afuera, ¿sí? Haciendo el techo y los costados, todo eso, y dije, no, échame otra casita más. Eso produce la necesidad. O sea, el lunch que uno se ha llevado, ¿no? Bien, digamos, bien natural, orgánico, todo eso, para ese tipo de trabajo no sirve, ¿no? En cambio, lo producido por el capital está hecho con ese tipo de sentido, ¿no? Sí sirve para eso que produce la necesidad. Entonces, para la próxima, les voy a hacer lunch, mira, excepto porque nosotros, no aguantamos la jornada entera, por decir, y por eso aguantamos más. ¿Sí se entiende? Eso produce la necesidad. Entonces, el capital, en este caso, Burger King, ya se ganó por lo menos unos 40, 50 consumidores. ¿Por qué? Porque ellos van a pasar la voz y van a decir, van a comentar, no, cuando vayan así la cosa que veo, vayan a la hamburguesería y lo van a comprobar efectivamente, pues está pensando en ese sentido. ¿Sí se entiende? Por eso hay gente ahí que trabaja 2, 3 jornadas al día. Y por ese tipo de cosas puede aguantar, por decir. ¿Sí se entiende? Entonces, ojo, el tipo de subjetividad, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Cuando vivíamos en México o en Centroamérica, no, pues apenas una jornada nomás se puede trabajar y encima de eso es lo que te pagan. Pero ahora, ¿no? Podemos trabajar hasta 2, 3 jornadas y lo que ganamos, porque ganamos. Entonces ahora pueden, como dicen acá, ¿no? ¿Cierto? Pueden disparar a los cuates, a la familia, etcétera. Entonces, como el que tiene dinero es el que manda, entonces ya están y o vuelven con otro tipo de subjetividad, ¿no? La imagen interior se está realizando. Ya me veo.
como necesidad, como impulso, ¿no? Está impulsando ese tipo de consumo, esa producción correspondiente, eso es lo que está impulsando. O sea, por eso digo que nosotros realizamos al capital, estamos en contra de ella, pero siempre recuerdo esta imagen de este anarquista mexicano, que es bien reconocido por la izquierda, no voy a hablar de su nombre, ¿no? Y que organiza hasta encuentros entre Dussel y Bartra y así compañía, ¿no? Así, todo eso, lo primero, lo primero, y bien bacuninista, o sea, ni siquiera anarquista, por decir, ¿no? Y salta en contra del capital, sí, que no estamos transformando, y está con su Coca-Cola. Es total ingenuidad, ¿sí se entiende? Y ojo, ¿a cuántos cursos sobre Marx habrá ido? Es más, habrá leído él, a su casa ahí está, pues. No es nomás leer a Marx, ¿sí se entiende? Y como finalidad, ahí está, ¿no? Ahora, el consumo es el que está produciendo un tipo de producción, esa es la finalidad, la reproducción de un tipo de producción, de una nueva producción, y aquí está en cursiva, ¿sí se entiende? ¿No ven? ¿Qué tal, compañeros? Está genial, ¿no ven? Está más claro, agua. Un poquito más abajo. Ella crea los objetos de la producción bajo una forma que es todavía subjetiva. Ahí está. La producción de la subjetividad. ¿Qué marxista ha desarrollado esto en profundidad? La producción de la subjetividad. Si en el caso del socialismo es la producción de una subjetividad socialista, y esto es imposible reproducir con producción moderna, o sea, capitalista. ¿Sí se entiende? Compañeros. Sin necesidades no hay producción. Listo, ahí está. Entonces, esto produce esto. Y sin esto no hay esto. ¿Acaso las necesidades son, por decirlo, muéstrame una necesidad? La producción de la subjetividad. Lo que se muestra son los objetos de la producción, o los objetos del consumo, pero no se muestra la necesidad, eso es lo presupuesto, eso es lo contenido, eso es lo que se ve, eso se ve con categoría. ¿Sí se entiende, compañeros? Entonces, la producción produce un consumo, el consumo produce una necesidad, y eso es aquello que se produce la producción. ¿Sí se entiende? Entonces, habría tres momentos fundantes de la producción. En general, el de la producción es el consumo y el de la necesidad. La subjetividad de la producción es el consumo, la subjetividad del consumo es la necesidad. ¿Qué tal? ¿No? Estamos viendo cómo ella determina el consumo, cómo el consumo determina a la producción y finalmente cómo lo que produce el consumo determina a la producción. Eso es la finalidad de ahí. Bien, ¿no? Seguimos. Por el lado, bueno, entonces, ahora podríamos decir, ¿cuál es el objetivo último de la producción? Ni siquiera la producción de objetos, sino la necesidad del consumo de tales objetos. Fíjense. O sea, el capitalismo en última instancia lo que produce son necesidades. Y gracias a eso se garantiza la producción y la producción. ¿Quién nos ha hablado de esto? ¿Qué marxista economista nos ha hablado de esto? Eso sería la producción de necesidad más que la negación de la necesidad. Sí, la reproducción de la necesidad, ¿no? ¿Sí se entiende? Por un lado, por el lado de la producción, a esto corresponde que ella proporciona al consumo su material, su objeto, por el lado de la producción, ¿no? Al consumo le da su objeto. Un consumo sin objeto no es consumo, ¿no? En consecuencia, en este aspecto, la producción
crea, produce el consumo. No es que el consumo existe, sino lo crea. Tiene que producir el capitalismo un consumo capitalista. La modernidad tiene que producir un consumo moderno. Entonces se produce, se reproduce, se desarrolla y deviene en nueva producción. De lo contrario es imposible. Por eso tiene que apropiarse de todos los aparatos y medios de producción, desde la producción de mercancías hasta la producción de la subjetividad, atravesando el conocimiento científico. ¿Sí se entiende? Es parte de las fuerzas productivas. Más abajo, en suma, el objeto no es un objeto en general. Puede haber una consideración en general del objeto, pero el objeto nunca es en general, sino un objeto determinado, ¿no? Entonces, la tematización relativa a la producción en general está bien para la economía y la teoría, pero el problema en concreto es el objeto determinado. Ese es el problema, histórica y culturalmente. Y acá sería como momento económico propio de la modernidad, que es aquella que la reproduce material y subjetivamente al horizonte histórico-cultural, que sería la modernidad. ¿Sí se entiende esto? En suma, sería como consecuencia de todo esto que estás diciendo antes. El objeto no es un objeto en general, ¿no? O sea, no existe un objeto en general. Para la tematización, para la problematización, para la filosofía, la ciencia en general, sí, ¿no? Sino, lo que en realidad existe es un objeto determinado que debe ser consumido de una manera determinada. Y por eso el consumo también es en general, en el sentido de para la teoría, para la especulación, para la reflexión, etcétera, etcétera. Pero el problema en concreto es cómo en concreto se consume. Ese es el problema. Entonces pone inmediatamente un ejemplito, que a su vez debe ser mediada por la producción misma. Por eso es un tipo de producción. El hambre es hambre, pero el hambre que se satisface con carne guisada, comida con cuchillo y tenedor, es un hambre muy distinta del que devora carne cruda con ayuda de manos, uñas y dientes. El hambre sería en general, aquí es el modo como en concreto se satisface, digamos en el capitalismo. No sé si aquí habrá la siguiente propaganda, pero en Bolivia, por ejemplo, Coca-Cola siempre pone a una botella de Coca-Cola de estas de 2-3 litros en el medio de la mesa, ¿no? Aquí existe también esa propaganda, ¿no? Entonces, tal es así que ahora, ¿no? Si me invitan a muchas casas, qué sé yo, está ahí, pues está en el medio la botella de Coca-Cola. Sí, entonces, aquí sería la sed no es la sed, o la sed en general no importa poco. Aquí el problema es cómo en concreto se satisface el problema de la sed. ¿Sí se entiende? Entonces, ese es el problema del capitalismo, es el problema de la modernidad, y el problema de tomar conciencia de eso, ¿no? No es únicamente el objeto de consumo, sino también el modo del consumo. No es el modo, perdón, no es lo que se come, es el modo como se come. O sea, no es solamente comer, por decir, tacos, sino el modo como se come tacos. ¿No? Voy a complejizar más. Una vecina, una señora de 60, 70 años, ella dice, yo llegué al DF principios de la década del 60 del norte, dice, ¿no? Y yo recuerdo, en México, o sea, aquí en el DF, dice, los tacos y las quesadillas, en general, prácticamente eran de pura verduras, ¿no? O sea, casi no había de carne, y ahora todo es carne, ¿no? Entonces, por decir, digamos, ¿no? Los albañiles. Hay tacos de verduras, que digamos de quelites,
hongos y eso, y hay tacos de guisados o ¿cómo se llama? De carne, ¿no? Carne. Toda la vida se viene a la carne. En los Estados Unidos, yo recuerdo en los chavos, ¿no? Entonces, cuando compraban la hamburguesa, ¿no? Abrían la hamburguesa, le quitaban la lechuga y el tomate, ¿no? Y se comían solamente la carne. Y decían, yo recuerdo bien, y decían, ¿no? Yo no entiendo por qué le ponen lechuga y tomate, si da asco. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, ese tipo de, o sea, y en gente que se ha alimentado de modo natural, ¿no? La carne no come si no es con lechuga, verdura y jitomate, etcétera, etcétera, porque comer solamente carne da asco. Y la gente que, haga de cuenta, no comen carne, digamos, sino cada 2 o 3 meses, cuando come carne, siente hasta su aliento apestoso, pues, o sea, la carne, y etcétera, etcétera. O sea, se da cuenta que de todo eso, ¿no? No es únicamente el objeto de consumo, sino también el modo del consumo, lo que la producción produce, no solo objetiva, sino también subjetivamente, ¿no? O sea, lo que la producción produce no solamente es objetividad, los objetos, sino también subjetividad en los sujetos. ¿Sí? Está claro, Marx está diciendo, o sea, no me estoy inventando, ahí está el texto. Y lo peor de todo, o lo más grave de todo, es lo que sigue. La producción crea, pues, el consumidor. La producción moderna crea al moderno, a los modernos, ahí está, ¿no? Y la producción de mercancías es una mediación para ellos. ¿Qué tal? La producción de mercancías es ¿cómo se llama? Es la excusa, es la mediación, porque en última instancia de lo que se trata es de producir no solamente un consumidor, sino también un tipo de subjetividad e identidad que esté de acuerdo con el capitalismo, con la democracia liberal formal, ¿no? Con la moda, etcétera. Es porque en la medida en que cree eso, está garantizado su reproducción. Por eso en Estados Unidos siempre gana la derecha, sea el Partido Republicano o el Demócrata. Porque eso lo tiene garantizado. ¿Sí se entiende? Entonces, que esté el PAN, el PRI, el PSDB, es lo de menos. Que esté quien quiere estar, hasta el AMLO. Porque esto se va a seguir reproduciendo. ¿Por qué? Porque ya ha creado su tipo de subjetividad. Ustedes no se dan cuenta, los mexicanos, cuán modernos son. Y cuando digo cuán modernos son, estoy diciendo cuán anti-mexicanos son. Y eso es de México para atrás. Y es por el tipo de subjetividad que se produce cuando consumimos este tipo de mercancías. ¿Sí se entiende, compañeros? Está grave, ¿no? Pues seguimos, porque la cosa sigue siendo grave. La producción crea al sujeto moderno. El objetivo en última instancia es eso. Entonces, en la medida en que eso se sigue reproduciendo, ¿no? Socialismo no es ningún problema. Postcapitalismo no es ningún problema. Y en Bolivia, que es de los momentos más avanzados, eso se ve grave, ¿no? Es un proceso de modernización con un gobierno indígena impresionante. Y lo peor de todo es que el 90% de la izquierda a nivel mundial está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno boliviano. O sea, el problema no es el gobierno boliviano, el problema es la izquierda. ¿Sí se entiende? ¿No? Si el compañero está haciendo algo y toditos le decimos, qué bien que estás haciendo lo que estás haciendo, el problema no es él, el problema somos todos nosotros. Entonces se puede ser antiimperialista,
anticapitalista es ser perfectamente moderno. Y así el capitalismo se sigue reproduciendo. El problema es mucho más complejo. Más abajo, casi a terminar esta página, dice, el objeto de arte crea un público sensible al arte, capaz de goce estético. El tipo es el momento de la subjetividad. De modo que la producción, otra vez subrayenlo, no solamente produce un objeto para el sujeto, sino que produce un sujeto para el objeto. ¿Qué tal? O sea, produce sujetos para él. O sea, produce, aparte de objetos, sujetos. Pero lo que a mí me llama la atención, lo que estoy sumamente preocupado, todos los sujetos no se dan cuenta que son producidos. O sea, creen que están al margen de la producción. Creen que están intocados. O sea, están puros y virginales. Digamos, la producción capitalista y moderna no les ha afectado en absoluto. Hay una total inconsciencia al respecto. O sea, ese es el problema. Es un poco lo que dice Kikela, el problema del fetichismo. El fetichismo ha triunfado. De tal modo que no me veo como parte del problema. Eso quiere decir. El problema siempre está afuera. Yo siempre estoy bien, ¿no? La producción produce pues el consumo. Entonces, ahora la producción produce el consumo produce la necesidad reproduce al consumo. Ahora, ¿no? Y hemos visto que la producción produce al consumo, el consumo produce a la producción, ¿no? Entonces, ahora retorna a este momento. La producción pues produce el consumo. Creando el material, determinando el modo del consumo, porque enseña pues cómo se toma la Coca-Cola, cómo se fuma, por ejemplo, el cigarrillo, ¿no? Los sabios de los pueblos originarios que tienen cultura del tabaco, por ejemplo, dicen, ¿no? Que vas a suponer que este es un cigarrillo, dice, nunca hay que fumar así, nunca. Pero es el modo como fuma el capitalista. Nunca. ¿Por qué? Cuando tú haces esto, tú haces tijera. Y estás cortando inmediatamente la relación con el sujeto que está detrás de la hoja del tabaco. O sea, inmediatamente se corta la relación. Entonces, siempre tienes que hacer así, ¿no? Entonces, como es persona, entonces el tabaco tiene su nombre. Entonces, cuando tú te relacionas con la hoja de tabaco como persona, entonces puedes entablar la relación y puede cumplir la función que siempre han dicho y enseñado los pueblos originarios del norte de este continente. La pipa de la paz produce relaciones de paz, pacificadoras, pero cuando haces esto, has cortado inmediatamente eso, ¿no? Independientemente del tipo de contenido contaminado que tiene, porque está contaminado con todo, ¿no? Para producir adicción, y por eso en la modernidad se fuma mucho, ¿no es cierto? Porque muchas de las relaciones de tensión, ¿no? Y creo que esto me va ¿cómo se llama? A ayudar a resolver ese tipo de problemas, y no, lo único que hace es la adicción encima de eso enfermar, y listo, ¿no? Y evidentemente se produce el capital de tal modo que hay cualquier cantidad de campañas con que no fumas y la gente se sigue comprando sus paquetazos de ¿cómo se llama? De cigarrillo, ¿no? Determina el modo de consumo, aunque sea veneno igual, provocando en el consumidor la necesidad de productos que ella ha creado originariamente como objetos, ¿no? Entonces, objeto quiere decir algo que está independiente o de modo exterior del sujeto. Pero ahora, como se ha producido la relación, yo no soy si es que esto no está dentro de mí. O sea, ¿yo para qué quiero a la hamburguesa y a la Coca-Cola, o en este caso al cigarrillo fuera de mí? Yo lo quiero dentro de mí. ¿Sí se entiende? O sea, cuando está dentro de mí, ¿no? ¿Sí se entiende?
En consecuencia, el objeto del consumo, el modo de consumo y el impulso al consumo. Cuando dice provocando en el consumidor la necesidad de productos que ella ha creado originariamente como objetos. En consecuencia, la producción produce el objeto del consumo, el modo de consumo y el impulso al consumo. O sea, produce esa circularidad. ¿Sí se entiende? O sea, no produce solamente productos, produce la necesidad del consumo de esos productos. Y cuando produce la necesidad del consumo de esos productos, ya la hizo, aunque no esté produciendo efectivamente esto. Es más, se empieza a encarecer. ¿No ves? Del mismo modo, el consumo produce la disposición. Esto hay que producir, porque esto es lo que más se consume, solicitándolo como necesidad que determina la finalidad de la producción. Entonces, para producir esto se necesita mineral que está cerca de donde están los viricutas, ¿no? Entonces, eso hay que... Vi ahora una película holandesa. Marx dice respecto de las grandes construcciones estéticas europeas, especialmente durante el capitalismo, ¿no? Entonces dice, de todos esos monumentos, esos edificios, ¿no? Son lindos, dice, estéticamente bellos, etcétera. No hay sino una historia de sangre, algo así, de sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y la estética es la que encubre eso. Entonces, la historia de esta película es, hagan de cuenta, ¿no? No recuerdo si es Ámsterdam, pero es en Holanda. Entonces han instalado el ferrocarril y con mucho éxito, ¿no? Entonces atraviesa, por decir, digamos, por el Zócalo pasa el ferrocarril, ¿no? Entonces, como hay mucha gente que está viajando y de vuelta, no solamente de Holanda hacia el mundo, sino también del mundo hacia Holanda, mucha gente llega a ese lugar, a la estación del ferrocarril. Entonces los empresarios dicen, hay que poner enfrente de la estación del ferrocarril un gran hotel, ¿no? Entonces ponemos el hotel, porque hay mucha gente que llega y busca dónde quedarse, pues, ¿no? Ponemos el hotel, ponemos restaurantes, etcétera, restaurantes, ¿no? Casas de, ¿cómo se llama?, para fumadores, cafeterías, trajes, todo eso. O sea, toda una calle, ¿no? Entonces, es el gran negocio, ¿no? Bueno, enfrente viven puros artesanos, ¿no? Entonces, los inversores saben el precio posible de todo eso, ¿no? Que se va a encarecer, etcétera, etcétera. Ya hacen cálculo de costos, pero hasta el final, ¿no? Entonces, me estoy inventando, ¿no? En toda la acera del frente, un terreno de 200 metros cuadrados cuesta $10,000, ¿no? Para hacerlo más real, cuesta $100,000, ¿no? Para hacerlo más, ¿no? Que más real. Entonces, ese es el costo real, ¿no? Que no saben los que viven ahí, en esa acera, que son artesanos, ¿no? Que viven ahí de tiempos inmemoriales. Entonces, te dicen estos cuates, les vamos a ofrecer 20,000, y a los que regatean 25,000, ¿no? Porque de aquí a 10 años, esto no va a costar 100,000, estos terrenos van a costar $500,000 o $1,000,000, ¿no? Entonces van y le dicen, no, aquí que el progreso de la ciudad, usted puede tener $20,000, cosas. Ay, sí, así, bueno, y empiezan a vender, excepto dos personas que no quieren vender, que sí saben que, bueno, no cuesta 100,000, pero tranquilamente se podría vender a 50,000, ¿no? Y no quieren vender. Bueno, entonces cuando logran comprar de todos los restos, excepto de esos dos, a uno en la reunión, ahora sí puede ir ¿cómo se llama? El proyecto de hacerle gran hotel, así grande, así, toda una esquina, prácticamente una manzana. El modo como opinan los burgueses, no los inversores. Sí, dicen, ya les hemos comprado a estos tontos, a estos imbéciles.
a estos nacos, por decir. O sea, no solamente los han engañado, sino que el modo como los desprecian. Estos nacos. ¿No? Entonces, eso también se reproduce. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, por eso dice Marx, detrás de todas estas grandes bellezas, de estas grandes construcciones, existe todo este tipo de relación que se produce sistemáticamente, ¿no? Del mismo modo, el consumo produce la disposición del productor, ¿no? El modo como se pone enfrente de no solamente la producción, sino la posible producción, solicitándolo como necesidad que determina la finalidad de la producción. Y hoy muestran imágenes al final de lo que es hoy esa parte tan lindísima, ¿no? Construcciones muy lindas, ¿no? Como este hotel que está en Berlín, cerca de, ¿cómo se llama? De la zona de Brandenburgo. Es el arco de Brandenburgo, está por ahí cerca. Y, ¿cómo se llama? Es un hotel, ¿cómo se llama? Sumamente lujoso, caro. Digamos, la noche debe estar, el cuarto más barato debe estar $1,000. O digo 1,000 euros, ¿no? O sea, es más barato, pero eso digo, para gente muy sofisticada. Bueno, ¿cómo era antes ese terreno? ¿No? Era prácticamente un basurero, ¿no? Pero es ¿cómo se llama? La disposición del productor a ver, digamos, lo que es fuente de negocios en el futuro. Y continúa con la tematización respecto de la producción-consumo, o sea, todo eso vuelve a, todo eso que lo he dicho con calma, con cierto detenimiento, todo eso vuelve a todo ese tema. Entonces, ahora yo me voy a saltar a la página 20. Entonces, ahora yo voy a partir del presupuesto de que ustedes han preparado ¿cómo se llama? La lectura. Entonces, todo lo previo ya han leído, ¿no? Y ahora está explicado, más o menos en profundidad, ¿no? Ahora me voy a la página 20 al problema del método. Entonces, esto tenemos que irnos con calma, ¿no? Porque es el problema. ¿Sí se entiende, no ven? Entonces, supuestamente aquí está el método, supuestamente, ¿no? Pero vamos a ver en qué medida está y, en parte, por qué Marx abandona esta redacción y por qué es que en el futuro lo va a transformar, ¿no? Entonces, esta parte, ¿cuántas veces se habrá no solamente publicado, sino leído, discutido, etcétera, ¿no? Entonces ahora, con este nuevo marco categorial, vamos a ver qué es aquello que resulta. Había gente que prácticamente se sabía de memoria este texto, que lo podía repetir, digamos, ¿no? Así como muchos cristianos de memoria repiten muchos versículos, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera que tengan en cuenta es lo siguiente. Bueno, Marx ha escrito este manuscrito, ¿no? Y el manuscrito, casi intacto, sin que nadie le meta la mano, ha sido publicado. O sea, no hay problemas de que alguien le haya metido la mano, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos, digamos, un texto no polémico, digamos como el del tomo 2 o el tomo 3 del Capital, donde Engels le metió mucha mano y le puso títulos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dice el método de la economía política. Entonces, está redactando Marx. Ustedes han visto el tipo de conciencia que tiene respecto a los problemas, ¿no? Lo primero que hay que relatar es que no está diciendo el método dialéctico de la economía política. No está diciendo esto, está diciendo el método de la economía política. Tampoco está diciendo el método de la economía o el método de la crítica de la economía política. Tampoco está diciendo. Nunca está diciendo mi método. ¿Sí se entiende? Está diciendo el método de la economía política. Vamos a poner qué es la economía política. Está diciendo el método de la economía política. ¿Sí se entiende? Hay que saber leer el texto, ¿no? Y en lo que sigue, tampoco va a decir inmediatamente mi método, ¿no? Va a empezar a hacer reducciones de lo que debiera ser el método. O sea, nunca está diciendo este es mi método, o este es el resultado de mi método, ¿sí? Y por eso abandono. O sea, lo primero que hay que tener conciencia es eso, ¿está bien? El método de la economía política.
Marx está enfrentando la economía política de su tiempo. La única economía política que existía era la burguesa. Entonces, el método de la economía política burguesa. Porque no existe la economía política proletaria. Después van a haber intentos de producción en ese sentido. ¿Sí se entiende? Compañeros, hay que saber las cosas, ¿no? Dice, ahora voy a hacer varios esquemas. ¿Se acuerdan? Todas las interpretaciones relativas al método, ahora vamos a ver cómo funciona. Que por ahí no funciona, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, yo he hablado como 2 o 3 veces respecto del método. ¿Cuál sería el método? El método que más o menos estamos desarrollando. Ahora vamos a ver cómo eso funciona o no funciona, respecto a lo que Marx está diciendo, ¿no? Yo no tengo ningún interés de imponerle aquí a Marx mi lectura. Es más, yo quisiera que mi lectura sea renovada, transformada, mejorada, superada, etcétera, etcétera. ¿No? En el sentido, digamos, no tengo ninguna hipótesis ad hoc que yo quiera imponer de modo subrepticio, por decir. Yo soy totalmente bien, ¿no? Cuando consideramos un país dado, cualquiera, México, desde el punto de vista económico-político, comenzamos por su población, ¿no? Entonces, la población es en general el pueblo mexicano o los mexicanos, ¿no? Se dice, comenzamos en general, siempre comenzamos en general, especialmente cuando no sabemos, siempre la vamos en general, así como el ser humano, por ejemplo, es en general, ¿no? O como los varones dicen, es que las mujeres, es en general, o cuando las mujeres dicen, es que los hombres, es en general, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, aquí igual, ¿no? Cuando consideramos un país, ¿no? Empezamos por la población, en general, ¿no? Siempre empezamos en general, es condición humana, empezar por la generalidad. En ese sentido, somos abstractos, somos formales, eso quiere decir, ¿no? Por decir, digamos, ¿no? Un extranjero llega, ¿no? Está un día, hay gente que llega al, ¿cómo se llama?, al aeropuerto, de ahí agarra un tour, inmediatamente se va al Zócalo, ¿no? Y camina, ¿no? Y vuelve en la noche al aeropuerto, toma el avión y se va. Y ahí está un día, se está en México, entonces habla, es que los mexicanos, ¿ve? ¿A cuánto habrá conocido? 3, 4, 5 mexicanos o mexicanas. Habla, es que los mexicanos, ¿no? Eso es lo que hacen los turistas, ¿no? Van a México, van a Centroamérica, van a Sudamérica, van a África, dices, no, es que los africanos, y es posible que haya estado en un solo país, ¿no? O por ejemplo, ha estado en México y dice, es que los latinos, ¿ven? ¿Sí se entiende, no ve? Entonces, por esto le estoy diciendo es condición humana. Empezamos siempre por lo general, eso quiere decir, ¿no? En el momento en el cual yo tengo conciencia de que tengo uso de razón, que podría ser entre los 15, 16, 17 años, ya empiezo a hablar en general, eso quiere decir. Comenzamos por su población, después seguimos la visión de esta en clase, la ciudad, ¿no? El campo, vamos a suponer que estoy una semana, ¿no? Entonces, he llegado al Zócalo y digo, esto es México, pues, ¿no? Entonces, no. Entonces, alguien, digamos, bien, Pipis Nice, ¿no? Tienes que ir a las Lomas, eso es México. Entonces, me lleva a las Lomas de Chapultepec por ahí. ¿Cómo se llama? Lo que está por, ¿cómo se llama esta zona? Donde viven los edificios, Polanco. No, en Polanco tienes que ir. No sé, México, no, estoy así, México. Entonces viene otro y me dice, esta es una parte de México, tienes que conocer Tepito, tienes que ir a Ciudad Neza, ahí está México. ¿No? Entonces, me llevan a México, ¿no? Entonces, sí, no es lo mismo. ¿Cómo? Me estaban engañando, esto es otra cosa, ¿sí, no? Pero estoy en la ciudad, así, no, pero aquí solamente estás en la ciudad, tienes que ir al campo. ¿No? Pues me llevan al sur, ¿no? O sea, a Morelos, ¿no? Me llevan por ¿cómo se llama?
Por ejemplo, si usted mexicano son exactamente, ¿no? Ese tipo, no, pues este campo, no, esto debe ser México, ¿no? Entonces yo no sabía, pero otros decían, no, pero esta es la parte bonita, digamos, ¿no? Tepoztlán, es que hay pueblos tristes, hay pueblos, vamos por ejemplo al norte, ¿no? Donde están los Wirikutas, demás cosas, ay, sí, no, pero tienes que conocer el sur, y así sucesivamente, ¿sí se entiende? ¿No? Entonces, la división de esta en clases, la ciudad, el campo, ¿no? Tienes que conocer Cancún. ¡Wow! Esto es México, ¿no? El mar, las diferentes ramas de la producción, la exportación y la importación, ¿no? Si un poco conocer el puerto de Veracruz, ¿no? La producción y el consumo anuales, los precios de las mercancías, etcétera, ¿no? Si, digamos, me han llevado a la Ciudadela, ¿no? Así, digamos, los productos de artesanía mexicana, ¿no? Y, digamos, los coches me han llevado a Puebla, a la fábrica de la Nissan, de Volkswagen, Ford, y también aquí a Querétaro, ¿no? Ahí están haciendo satélites, partes de helicópteros ya están haciendo, etcétera, ¿no? Entonces, recién puedo tener más o menos idea de lo que es México, de lo contrario. Entonces dice, parece, ahí está, ¿no? Parece. Entonces, esas palabritas siempre tengan nada con subrayenlas, ¿no? Parece justo comenzar, ahora sí, las palabras complicadas, lo real y lo concreto. Sí, un poco por el supuesto efectivo. ¿Qué es? En el mundo de la vida cotidiana nosotros decimos, esto es real y concreto. Falso, eso no es real y concreto. ¿Sí se entiende? Viene mal y dice la población. Esto es lo real y concreto. ¿No? ¿Se acuerdan del famoso modelo ideal? ¿Se acuerdan? Del contenido de la doctrina del concepto, ¿sí, compañeros? O sea, vamos a ver si esto funciona ahora, tantas clases de retiros perfectos. Entonces, habíamos dicho, el modelo ideal es una forma de decir la totalidad en general, ¿no es cierto? O sea, digamos, un gran mito, una gran utopía, ¿no? Entonces, todavía yo no soy consciente de todo eso, nos haga un ingeniero, ¿no? Que en México la población en general, por eso, entonces dice, parece justo comenzar por lo real y lo concreto, ¿no? O sea, ¿qué es lo real y lo concreto? No está diciendo que este reloj o esta botella, este es lo real y concreto, no, es lo abstracto. Lo real es el todo. Es lo que está diciendo. ¿Sí se entiende? ¿No? Sí. Lo que está diciendo es que el ser es lo real y concreto. Es el horizonte gracias al cual cualquier aparecer o cualquier ente tiene sentido. De lo contrario, carece de sentido. ¿Sí se entiende, compañeros? ¿No? Entonces aquí, ¿no es cierto?, la población en general, etcétera, etcétera, parece justo comenzar por lo real y lo concreto, por el supuesto efectivo. Ahora, ¿se acuerdan la palabra supuesto? Es algo que está presupuesto, ¿no? Efectivo. Siempre partimos, es un poco lo que decía, ¿no? Entonces, acabo de ingresar a la prepa, ¿no? Todos los chavos ahí que quieren parecer ya grandes, ¿no? No, es que el ser humano, ¿no? ¿No? Cuando alguien es egoísta, puede decir, no, el ser humano, ¿no? Y los chavos que quieren aparentar que ya son, ¿cómo se llama? Hombres de vida, ¿no? Entonces, no, es que las mujeres son así, ¿no? Y también que las chavas, ¿no? Que ya están hasta con cigarros, ¿no? Y están tijereteando los cigarros, o sea, que entonces dicen, no, es que los hombres, no, yo he tenido tantos, sí, la cura, que los hombres, ¿no es cierto? Entonces, en general, ¿no es cierto? Quien habla en general es quien todavía no sabe dónde está parado, ¿no? Entonces dice parece, ¿no? Por el supuesto efectivo. Siempre presuponemos el supuesto efectivo, ¿no? Y por eso el concepto de totalidad es fundamental al interior de la racionalidad dialéctica, ¿no? Aunque hablemos de esto
en sentido de esto, en última instancia, y nada más que esto, siempre estamos presuponiendo el todo efectivo. ¿Sí se entiende? Siempre. No se puede no presuponer. De lo contrario, nada tendría sentido. Todo tiene sentido, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, me guste o no me guste, porque estamos presuponiendo ese horizonte de sentido, que sería el todo. En este caso, lo real y lo concreto, que es el supuesto efectivo, ¿no? El práctico del cual estoy partiendo. Vamos a suponer que ustedes tienen 70 años o 60 años y toda su vida han vivido en el DF. Y de pronto, por un avión, ¿no es cierto?, ¡pum!, aterrizan en el centro de Buenos Aires. Todo lo que hacen o dicen, ¿no?, parte del supuesto efectivo en el cual ustedes siempre han vivido y ellos se han desarrollado. ¿No? Todo a ustedes les aparece con o sin sentido a partir de este presupuesto. Y van a empezar a tener un fin de tipo de confusiones, ¿no? Y la gente no los va a entender si es que ustedes no delatan o no hablan o no hacen explícito del... Es que allá en México, entonces tú eres mexicano, ¿no? Si no se hace eso explícito, no se va a entender el sentido de lo que ustedes quieren decir o quieren hacer, etcétera, etcétera. Porque todo el mundo siempre está presuponiendo eso, ¿no? Entonces, en el plano del método, cuando yo quiero entender algo con sentido, lo primero que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es presuponer de modo fáctico el supuesto efectivo. Así, por ejemplo, en la economía por la población. Entonces, muchos tratados de economía empiezan, por un lado, por la producción y por otro lado, por la población. Para la producción en general, por la producción, y para la economía política en concreto, que, acuérdense, N veces he dicho, ¿no? En principio, la economía política quiere decir economía nacional. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Entonces, no se habla de la economía política en general, sino es de la economía nacional en concreto, Estados Unidos, México, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. Porque nada existe en general, porque en general es una forma de representación. ¿Sí se entiende, compañeros? O sea, el micrófono en general, no, este micrófono no es el micrófono en general. Vamos a suponer que no funciona, ¿no? Eso no quiere decir que todos los micrófonos no funcionan. Vamos a suponer que siempre ha funcionado bien. Eso no quiere decir que todos los micrófonos en todas partes del mundo funcionen siempre bien. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, el presupuesto en general, para lo específico, no sirve. Sin embargo, siempre presuponemos lo en general. ¿Sí se entiende? Hasta cuando estamos hablando de un pan en concreto, estamos presuponiendo el pan en general. Sin embargo, si se examina con mayor atención, esto se revela como falso. Se revela como, y está ahí, ¿cómo se llama? Puesto entre corchetes. Porque en realidad no es falso, es parte de la realidad, ¿no? Entonces, estoy diciendo, ¿no? Hablar en general es condición humana. Cuando hablamos del ser humano, de lo que debiera ser un ser humano, estamos hablando en general. Estamos presuponiendo una humanidad y estamos anticipando un tipo de humanidad. ¿Sí se entiende? ¿No? La población es una abstracción si dejo de lado, por ejemplo, las clases que se componen, ¿no? Entonces estoy empezando por la población, pero es un poco lo que dije, ¿no? Yo llegué acá y lo primero que dije son los mexicanos, pero me llevan a Polanco o a Las Lomas y me llevan a, ¿cómo se llama?, Tepito o a Iztapalapa, ya no son los mexicanos, son los mexicanos burgueses o ricos y los mexicanos pobres, ya no es lo mismo. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces hay un relativo nivel de concreción. Estas clases son a su vez una palabra hueca, vacía, si desconozco los elementos sobre los cuales reposan. O sea, ¿por qué esos son ricos y estos son pobres? ¿No? El trabajo asalariado, el capital, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué son ricos? Porque Diosito Santo lo quiso. O porque
nacieron con riqueza, ¿no? Por la herencia, no, o por qué, y así sucesivamente, ¿no? Uno puede haber nacido con riqueza, digamos, por la herencia y en 10, 20 años pauperizarse, ¿no? Entonces, para que siga siendo rico, hay que ver el modo como es que eso se puede reproducir, mantener o desarrollar, ¿no? O sea, tengo que ponerme las pilas porque si no el dinero, hagan de cuenta que a alguien se le ocurre ir a tener la vida de, qué sé yo, un playboy en Europa y Estados Unidos, ¿no? Al día no va a gastar 1.000 euros, al día va a gastar como 10.000 euros, ¿no? Digamos en el mejor de los casos, porque se les ocurre comprar yates de $1 millón, ese tipo de cosas, entonces una riqueza de, qué sé yo, $100 millones la puede tirar fácilmente en 10 años, ¿no? O tal vez inclusive hasta en menos, ¿no? Entonces, jamás soñó con estar con una emperatriz, ¿no? Que tiene, ¿cómo se llama? Deseos o necesidades muy sofisticadas, ¿no? Yo soy tuya si es que el collar de perlas de $10 millones, órale, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces inmediatamente puede, ¿cómo se llama?, consumir todo eso. Entonces el problema no es que, ¿cómo se llama?, sea solamente una zona rica, ¿no? Entonces es una rica y sigue creciendo la riqueza de que era hace 25 años la zona que está en torno de la Universidad Iberoamericana. Y yo he conocido. O sea, lo único decente, digamos, o moderno era la Universidad Iberoamericana. Y todo lo que estaba alrededor era tierra y lugares baldíos, etcétera, etcétera. Y ahora no, volví a ir después de 20, 25 años y es, o sea, porque se ha seguido reproduciendo que la riqueza contenida en su hogar. ¿Sí se entiende, no? Entonces presupone, ¿no?, la población como abstracción, clases, y si hay clases, hay trabajo asalariado, hay capital. Estos últimos suponen el cambio, la división del trabajo, los precios, etcétera, etcétera. El capital, por ejemplo, no es nada sin trabajo asalariado. El trabajo asalariado en el capitalismo es nada sin explotación del trabajo. El trabajo asalariado en el capitalismo es nada sin explotación de la naturaleza, etcétera, etcétera. El capital, por ejemplo, bueno, estoy leyendo, no es nada sin trabajo asalariado, sin valor, sin dinero. No tiene que haber dinero, tiene que haber precios, ¿no? Oscilación de precios, especulación de precios, etcétera, etcétera. Si comenzara pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto. Entonces, al principio, cuando uno está empezando a tematizar problemas relativos al conocimiento, la totalidad del ser o lo real y concreto es caótico. ¿Sí se entiende? Pero ese es el supuesto efectivo. Entonces, ¿se acuerdan, no? Hice yo varias veces el esquema, se empieza por o la producción o por la población y poco a poco, por reflexión, se va llevando a determinaciones cada vez más sencillas, más simples, menos complejas, o sea, más abstractas. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, en la tematización de la economía política con la cual surge la tematización relativa al problema del método científico en el capitalismo, llega al problema del dinero. Y más bien, pues vamos a partir del dinero. Y desde ahí esta es la reconstrucción del todo. Marx, ¿no es cierto?, entre los Grundrisse, ¿no? Bueno, desde que empieza la tematización o el cuestionamiento o la crítica del capital, también empieza con el dinero. En los manuscritos del 44 también empieza con el dinero y así sucesivamente la crítica a Proudhon, después de eso a Marimón, sobre el problema del dinero. Y termina los Grundrisse y cuando va a empezar ya la redacción de la contribución de la crítica, empieza por la mercancía. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque por la tematización hay que llegar a otro tipo de determinación simple y no abstracta. En este caso es la mercancía. Entonces, una vez que hubiera entendido a la tematización más sencilla y otra pregunta acerca del retorno, para que esto ya no sea caótico, ¿sí se entiende? Sino que ahora sea una reconstrucción, ¿no? Pero ya no es, ¿cómo se llama?, objetiva en el sentido de material, sino que es subjetiva en el sentido de intelectual. Entonces, ahora uno ya puedo, ¿cómo se llama?, hablar de esto con, ¿cómo se llama?, con conocimiento de causa. Entonces, Marx, cuando diga a otro tipo de determinación, hace
obviamente otro tipo de reconstrucción. Ya no es el mismo, la misma totalidad o el mismo supuesto efectivo de cual parte la economía política burguesa. Hace otro tipo de reconstrucción. Entonces había dicho, ¿no? Dussel, a partir de este tipo de tematización, llega a otro tipo de determinación simple, ¿no es cierto? O sea, el trabajo vivo, el trabajo vivo, ¿no? Y había dicho, ¿no?, que él no hace, ¿cómo se llama?, la reconstrucción de la totalidad que supuestamente a partir de se podía hacer, ¿no? Esto le dije el otro día, le dijo, no, sí, esto también es la reconstrucción de, ¿cómo se llama?, del mercado mundial, ¿no? Si yo parto de la misma determinación a la cual ha llevado más, tengo que arribar a la misma totalidad de más. Pero si parto de otra determinación, tengo que llegar a otra. Si Dussel habría hecho y habría tenido una teoría de la modernidad, desde el trabajo vivo, en mi opinión, el tipo de reconstrucción pertinente es el de la modernidad. Hinkelhammer llega a otro tipo de determinación simple, ¿no? A ver, ¿cuál es? Valor vida humana. ¿No ves? Valor vida humana. Entonces, ¿cuál es el tipo de reconstrucción pertinente? ¿No? Y no puede ser el mismo. O sea, no es lo más llevar a cualquier tipo de determinación. ¿Sí se entiende? No, hay que hacer el camino de retorno. Entonces, mi opinión, todavía no es hipótesis, es que a la reconstrucción que ahí llega es a criterios con los cuales sea posible evaluar éticamente cualquier forma de producción en concreto. ¿Qué tal? Otro nivel, o sea, ahora sí es, digamos, Marcus Reloaded. ¿No? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de transición a algo distinto de lo que es el capitalismo y la modernidad, ¿no? Y no sabemos efectivamente qué vaya a ser. Ahora, para construir lo nuevo, el postcapitalismo, la transmodernidad, el postsocialismo, etcétera, etcétera, necesitamos criterios. Y eso es lo que ha estado produciendo sistemáticamente Hinkelhammer. ¿Qué tal? ¿Sí se entiende, compañeros, esto que estoy diciendo? No, pero lo lógica y de modo, si nosotros partimos de la definición de Marx, la mercancía, no podríamos asegurar a otro lado, sería un error. O sea, obviamente Marx habrá tirado eso. Claro. Son muchos años, ¿no? Sí. Se podría llegar sin tener un proceso de edad a otro lado de acuerdo con Marx, utilizando las mismas Marx. Sí. Sí. Esto que tendría que ver. Vamos a suponer de que tú haces este recorrido que hace Marx, ¿no? Y quieres hacer el retorno. Bueno, básicamente en el Capital no hace el retorno. Marx no ha tenido acceso a todas las determinaciones que produce o que ha seguido produciendo el capitalismo después de su muerte. Entonces tú puedes descubrir esas otras determinaciones que el capitalismo ha producido en ese tiempo, entonces hacer otro tipo de reconstrucción, ¿no? Ahora, en parte a mí me ha pasado a traducir eso porque en Marx está el trabajo vivo. Pero, digamos, no aparecía del modo tan crudo, duro, como ahora aparece, ¿no? Entonces, por eso, a partir de Marx, Dussel puede llegar a otro tipo de determinación simple. Entonces, lo que le corresponde es otro tipo de, ¿cómo se llama?, reconstrucción, ¿no? De lo cual todavía no estamos conscientes. Yo le dije el otro día, no, yo sí he hecho la descripción del mercado mundial, sí, pero eso es, si es que, ¿cómo se llama?, usted parte de esto, pero usted está partiendo de esto, ¿no? Entonces, no es casual que en Dussel aparezca explícitamente el problema de la modernidad. Y ahora por eso dice, él está haciendo estos semestres, que ya no un semestre, estos semestres son mínimo 3, le voy a dedicar a la crítica de la modernidad. Vamos a ver cómo hace este proceso de reconstrucción. ¿Sí se entiende?
¿Perdón? Claro, pero digamos, ¿no? Es un poco lo que se deduce, pero todavía no la calificación explícitamente. Entonces, esta reflexión que estamos haciendo está ahí en ese sentido. Siempre. Entonces, un poco lo que me dice, ¿no? En parte estamos partiendo de él, y por eso podemos darnos cuenta de esto. Pero también estamos partiendo de Quinquelano, y también estamos empezando a darnos cuenta de esto. ¿Sí se entiende? Y a Quinquelano no estamos partiendo todavía de esto. Y tampoco de esto. Es posible que ustedes tomen conciencia. Entonces, tienen que tramitar su servidor. ¿Sí se entiende? ¿Compañeros? No, yo no tengo la pregunta que compañera, por ejemplo, la determinación es simple, ¿no? En este caso, vamos a ver que se va a deducir. ¿Por qué no puede llegar a otra calidad de más cercana a lo que pone en el agua? Si te van más de la decisión, o sea, puede llegar a otra calidad. Sí, no, a ver. Aquí hay una lógica interna que es producto de un tipo de reflexión teórica, ¿no? Entonces, cuando se llega a tal o cual tipo de determinación, no es un azar, un juego. A ver, digamos, llegaremos a la botella de agua, ¿no? Sino que toda la reflexión conduce a eso. Y por eso es que al final, el orden lógico de la exposición, ¿no? Entonces, yo estoy mostrando que hasta los Grundrisse, Marx empieza, igualito que la economía política burguesa, por el dinero. Entonces, ahí es donde se da cuenta de que el problema es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que también el dinero es mercancía. Entonces, decide empezar, porque ha llegado a esa sutileza, empezar por otro tipo de determinación simple. Y a partir de esa determinación simple, hacer la reconstrucción de la totalidad concreta. Eso no es un problema de azar. A ver, ¿qué tipo de determinación simple será la más chida? ¿No es eso? Me gusta que se diga, compañero. ¿Están entendiendo el problema? No es así. O sea, hay una lógica interna que me conduce a eso y a partir de lo cual yo puedo reconstruir el esqueleto de tal modo que no se me caiga, ¿no? No es que, a ver, partir de esta, partir de la otra, no. No es así. Eso ya no es racionalidad dialéctica. Se podría, por ejemplo, tener 10 años de investigación errada. Sí. Y se elige sí, exactamente. Y es lo que habitualmente pasa. Es un poco, digo, o sea, pues un siglo. El marxismo del siglo XX hizo eso. Ese es el error. Arriba. Se llega. No se elige la determinación simple. Se llega a eso. Una vez que se ha arribado esa determinación simple, a partir de ella se puede hacer una reconstrucción. ¿Sí se entiende? Y no es por problemas de gusto o estéticos. Esta es la determinación simple más chida, ¿no? No es así. Sigo. Si comenzara pues por la población, tendría una representación caótica del conjunto y precisando cada vez más, llegaría analíticamente a conceptos cada vez más simples. ¿No? ¿Lo ve? Llegaría analíticamente, ¿no? De lo concreto representado, que es el supuesto efectivo, lo general, la totalidad en general, es el ser, supuesto efectivo, es el modelo ideal, es el mito, la utopía. ¿Sí se entiende, compañeros? De lo concreto representado, llegaría a abstracciones cada vez más sutiles. Abstracciones, ¿no? De la totalidad en general, yo voy haciendo abstracción, separación de determinaciones y o elementos que me parecen fundamentales. Y que para la reflexión le está apareciendo en ese tipo de sentido. ¿Sí se entiende? ¿No? Más sutiles, hasta alcanzar las determinaciones más simples. Ahí está. ¿No? Entonces, en la determinación más simple es la fundamental cuando en ella está contenido todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compañeros? ¿No?
Es la más chiquitita, es la punta del alfiler, está contenido todo. Entonces, en el capitalismo, sin dinero soy nada. Si salgo a la calle sin 100 pesos, 50 pesos, soy nada, 10 pesos. 10 pesos sí me puede alcanzar para ir y volver a la casa, ¿no? Porque el metro cuesta 5 pesos, ¿no? Con 10 pesos, bueno. Pero imagínense, ¿no? Salen a la calle y no tienen ni 5 pesos. Soy nada. ¿Sí se entiende? Bueno, un día, bueno, ya está bien, ¿no? Pero todos los días, ¿no? Entonces, por eso el capitalismo dice, no, es la determinación masiva. Más dice, no, inclusive el dinero es mercancía. Se puede vender y comprar el dólar, ¿no? Hay un precio para eso, ¿no ves? Compañeros, ¿no? Es lo que, ¿cómo se llama? Ha salido hoy, se basó el dólar a 19 pesos. Entonces, inmediatamente, es posible que llegue a 20 pesos el dólar. Tiene precio. El dinero tiene precio. En Bolivia cuesta 7 pesos. ¿No? Aquí cuesta, ya se ha bajado los 19 pesos. ¿Sí se entiende? O sea, inclusive el dinero es mercancía. Entonces, Marx llega a una determinación más sutil todavía, a partir de la cual hacer una reconstrucción mucho más compleja de lo que sea el capitalismo. Entonces dice, llegado a este punto, habría que reemprender el viaje de retorno. Ahí. Entonces, he partido de los reales concretos y he llegado a la determinación más simple. Llegado a este punto, hay que hacer el viaje de retorno. Ascender de lo abstracto a lo concreto. ¿Sí se entiende? Para hacer este descenso, ¿no? Por eso es que normalmente al interior del pensamiento crítico y yo del marxismo, por decir, no digo investigación en el óptimo sentido de la palabra, porque hacer este descenso lleva como 10 años. Si la licenciatura no alcanza, maestría de doctorado juntos no alcanza a hacer esto. Hacer el retorno son como unos 20 años. ¿Qué tal? Es más fácil defender que atender. O sea, hacer lo que más se ha hecho, por lo menos, quieren hacer algo así, por lo menos 30 años. Pero nos piden investigaciones en la licenciatura, en la maestría, ¿no? ¿Cuál es tu objeto de investigación en el doctorado? Igualito, en 3 años, ¿quién lo hace? Nadie. Y por eso en la modernidad la confusión total de que el método tiene que ver con técnicas. No tiene absoluto que ver con técnicas. Todos aquellos que piensan que el método tiene que ver con técnicas no saben dónde están parados en cuanto a lo que sea el método. Por eso lo que es producción no es conocimiento científico, es cualquier cosa. Son, digamos, objetos de consumo. Pero lo que sea conocimiento científico, en el sentido en el cual está diciendo Marx, no. ¿Sí se entiende? Entonces, este servidor puede estar hablando después de este recorrido. Digamos, mi proceso de formación fue la década del 80. Mi descenso de lo concreto al abstracto fue toda la década del 90. Y ahora estoy haciendo el retorno. ¿Sí? ¿Qué tal? Hay que tomar conciencia de eso, ¿no? Entonces dice, llegado a este punto habría que reemprender el viaje de retorno, la vuelta hacia lo concreto, hasta dar de nuevo con la población, pero esta vez no tendría una representación caótica de un conjunto, sino una rica totalidad con múltiples determinaciones y relaciones. Entonces, cuando yo parto de los reales concretos, todo es así como cuando los norteños en la cabeza, cosas así. Es una confusión total. Y es lo que pasa con los chavos, ¿no es cierto? Entran a la licenciatura, ¿no? O la última, ¿cómo se llama? Los últimos años de la prepa han leído manualitos,
¿no? Manualitos de una representación de lo real y concreto, ya creen que pueden transformar la realidad. Entonces, cuando se les empieza a hacer preguntas, se ve que tienen una representación caótica. Ese es el problema de los manualitos. Tienen una representación caótica de lo concreto. Para poder hablar de lo concreto tendrían que hacer este viaje de descenso y ascenso como lo hizo Marx. ¿Sí? Descender y ascender, en eso consiste el método dialéctico de Hegel, la fenomenología y la ciencia lógica. En Marx nunca se asciende o se desciende una vez, sino es algo que se anda haciendo permanentemente, cada vez, a cada momento. ¿Por qué? Porque la realidad está transformándose de modo permanente. Entonces, en el Capital, yo al principio, cuando descubrí este problema, yo dije, ya la hice, ¿no? El Capital, el tomo 1, la doctrina del ser, el tomo 2, la doctrina de la esencia, el tomo 3, la doctrina del concepto, ya la hice. Digamos, el método del retorno, no. Marx en el tomo 1 anda ascendiendo, descendiendo acá, ¿verdad? Ascendiendo acá. Este servidor ha aprendido eso, y por eso a veces utilizo ejemplos bien abstractos y ejemplos bien concretitos. ¿Sí se entiende, compañeros? Ahora están agarrando más o menos el problema del método, ¿no? Que nos paramos acá porque ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos el próximo lunes y continuamos.